Cuando conectamos la educación con el turismo, estamos uniendo dos fuerzas que pueden hacer de este mundo un lugar mejor. Taleb Rifai. Bienvenidos de nueva cuenta a nuestra tercera y última conferencia. Nos complace ser los partícipes de la trayectoria profesional de nuestro ponente. Él es egresado en la licenciatura en Comunicación y Arte por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con estudios en Historia del Arte Universidad Nacional Autónoma de México y Claustro de Sor Juana. Es docente fundador de la carrera de Turismo en la Universidad del Golfo de México, Campus Querétaro, y de la Agencia de Turismo Cultural Curtus Querétaro. Es guía federal bilingüe desde el año 2003 y fundador del espectáculo Noche de Leyenda en la ciudad Querétaro en 2001. Y con el tema Turismo Negro, recibamos a Alejandro Sayas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, se oye Sí. bien. Perfecto, muy bien. sí. Bueno, pues muy agradecido por la invitación para ser partícipe de todo aquello que ya han estado desarrollando en la semana y, claro, agradeciendo a Isabel Dávila, que desde hace ya algunos años nos conocemos y, bueno, pues ella afortunadamente trajo aquí a Querétaro grupos para que nosotros los pudiéramos atender en las diversas modalidades que se nos pidió. Y digo, bueno, se nos pidió y todo, porque estoy hablando en tiempo pasado por lo del COVID, evidentemente el año pasado, pues prácticamente estuvimos cerrados todos, encerrados, y como bien saben ustedes, pues bueno, lo seguimos estando. Es, bueno, muy interesante la temática en la cual se me invitó a platicar, a dialogar, porque pues no me es ajeno. Hace ya casi 20 años, de hecho en unos cuantos días estaremos cumpliendo 20 años, instituimos por primera vez en nuestro país un recorrido que sigue todavía funcionando a pesar del COVID, un recorrido cultural que tiene que ver precisamente con este turismo oscuro de alguna manera, porque el recorrido de leyendas que nosotros pergeñamos, que pensamos y que creamos y que desde hace ese tiempo estamos todavía realizando, pues estaba pensado desde un principio en eso, tomar las historias oscuras, las historias y leyendas de casonas que fueron fundamento desde un principio y que, pues bueno, nos pueden contar tantas cosas, ¿verdad? Evidentemente, hace 20 años no había esto en las noches en el país prácticamente y fuimos pioneros. Y pues podemos comentar que somos el único recorrido hasta ahora registrado de esta naturaleza ante el INPI y ante el INDAUTOR, evidentemente con los contenidos y todo aquello que conlleva. Entonces, pues esto ha sido algo importante para nosotros porque fue un parteaguas aquí en el país, de alguna forma, con este turismo nocturno. Y pues bueno, hemos abordado esto y otras cosas que tienen que ver con el tema del que vamos a hablar y del cual fui invitado. Muy bien, entonces pues bueno, vamos a entrar en el tema porque bueno, el tiempo es oro y de hecho pues estamos ahora sí que con el tiempo encima prácticamente y vamos a comenzar a abordar el tema del turismo negro o dark tourism, que les pedimos, sí, pasen a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el turismo negro, también denominado turismo oscuro o dark tourism en inglés, es una vertiente de la actividad turística experiencial en la que se involucra la fascinación por el morbo o la atracción por experimentar sensorialmente algo distinto al turismo tradicional. Pudiera parecer esto como de reciente creación, que en realidad, pues bueno, sí se maneja, pero tiene otras implicaciones. Hablando del tiempo, con mi experiencia como investigador, por supuesto, pues he llegado mediante estudios historiográficos, pues a caer en cuenta que esto es más viejo de lo que uno pudiera imaginarse, y de eso vamos a estar hablando ahora que pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Un poquito más arriba para que se vea más completa, si es tan amable. Un poquito más todavía. Excelente, muy bien. Bien, esta actividad turística es de creación relativamente reciente.
a mediados de los 90, los profesores escoceses John Lennon, que bueno, no tiene nada que ver con el músico de los Beatles, ahí lo estoy recalcando, y Malcolm Foley, quienes fueron los que acuñaron el término Dark Tourism por primera vez, aludiendo a las prácticas turísticas relacionadas con sitios definidos por el sufrimiento y el desastre, evidentemente, encontrando eco entre los que gustan de experimentar la fascinación por lo misterioso, lo desconocido o lo prohibido. Otra manera de definirlo es con el término Thanatourism, de Thanatos, muerte, que alude a los sitios donde hubo sufrimiento y muerte. Por favor, la siguiente. Bien. Aquí aludo a algo que es fundamental mencionar, digamos que ha sido considerado como un parteaguas dentro de todo este contexto moderno, podríamos decir, o postmoderno, porque bueno, recientemente, a unos 35 años de que aconteció, el detonante fue el accidente nuclear de la planta nucleoeléctrica de Chernóbil en Ucrania, y esto sucedió en abril de 1986. Resulta que pues bueno, evidentemente cuando todavía la Unión Soviética se estaba en apogeo de alguna forma, pues bueno, ahí en Ucrania sabemos muy bien de esta planta nuclear, entró en un problema en el que el reactor principal pues empezó a fallar y estalló. Y evidentemente pues vino a colación el que las cosas se complicaran de tal naturaleza que bueno, pues empezó a haber un problema tremendo, ¿verdad? Cómo detener el desastre, pues que era inminente, evidentemente. Y cuando comienza esto a ser ya algo incontenible, pues se tuvo que abandonar inclusive la ciudad. Y pues bueno, con el consiguiente abandono, pues vino así por mucho tiempo un sitio que la gente empezaba a preguntarse pues, qué había pasado en realidad, cuántas personas murieron. Evidentemente hubo ahí una situación anómala que incluso afectó a muchos países europeos, a lugares tan distantes, evidentemente como Islandia, por ejemplo, Finlandia, los bosques, toda la parte de la Rusia hacia la parte de la Siberia, pues también se vieron afectados, comunidades enteras, y mucha gente evidentemente pues tuvo la muerte desafortunadamente por esta situación. Entonces, pues bueno, a unos 10 años aproximadamente de este desastre, se empezó a pensar en poder visitar el lugar, pero claro, todavía los índices de radioactividad para ese momento eran, pues bueno, algo que no podía uno solventar tan fácilmente, ¿no? De hecho, estaba prácticamente prohibido a 10 años, pero empezaba la gente a preguntarse, ¿no? Acerca de, pues, toda esta situación que se presentó en esa planta nuclear y a partir de ahí podríamos comentar, pues es como un parteaguas, ¿no? En la historia posmoderna de la humanidad, de todos, en todos los sentidos, y claro, hablando de energía producida por medio pues bueno, de los átomos, ¿no? La energía nuclear. Entonces, así con esta situación empezó prácticamente la gente a interesarse, ¿no? En estos tiempos posmodernos. Pero ahora es menester abordar un poco lo que comentaba. Esto es más antiguo todavía de lo que pudiéramos presumir, porque, bueno, como estudios de historia que tengo, pues bueno, como investigador, he caído en cuenta de que evidentemente pues hay otras cosas que antecedieron y por mucho tiempo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, algo bien interesante. Esta muestra un suceso que quedó marcado en la historia por el tiempo en que pasó. Estamos hablando del año de 1485, pues es exactamente el tiempo del Renacimiento, cuando los estudiosos, sabemos muy bien de muchos de ellos, auspiciados por Lorenzo el Magnífico, su familia, los Médicis, pues bueno, empezaron a generar, a crear todas las bellezas que ahora son patrimonio, gran parte de la belleza que ahora es patrimonio en Italia prácticamente, en Roma y fuera de Roma.
Y pues bueno, estudiosos eran ellos de muchas disciplinas. Podríamos hablar que los artistas, pues, científicos, aunque la ciencia todavía no estaba determinada como lo fue a partir del siglo XVII con el cartesianismo, pero ya de alguna forma este cientificismo aparecía en todas las disciplinas en donde ellos, por supuesto, tenían que ver y que trabajaban. De manera que, pues bueno, este momento, dice aquí, concretamente en el año de 1485, unos trabajadores que buscaban mármol a las afueras de Roma, se encontraron en la Vía Apia con un bloque del mismo material que llamó poderosamente su atención. Al levantar la ciudad aquella, hicieron un hallazgo realmente sorprendente. Se encontraron con el cuerpo intacto de una joven de gran hermosura que yacía en un sarcófago de mármol adentro de una cámara sepulcral. Y una lámpara de aceite permanecía encendida aún. Eso fue realmente algo sorprendente, una intriga, porque pues ese sitio estaba abandonado. Antiguamente en Roma a los muertos los ponían en las afueras de la ciudad para evitar contagios, precisamente por epidemias. Y pues era tan antigua la tumba que había desaparecido el monumento mortuorio que marcaba evidentemente el sitio y nada más había quedado una lápida sin inscripción. Cuando los trabajadores que empezaron a levantar esta pieza, empezaron a caminar hacia abajo a una tumba que aparentemente era de origen etrusco, no se supo realmente nunca quién fue esa doncella. Lo cierto es que se encontraron adentro de ese sarcófago de mármol con la mujer que ustedes observan en este grabado de ese tiempo, que de hecho está escrito en latín, en una carta que un estudioso le enviaba precisamente a sus compañeros. Justamente entre ellos se encontraban algunos de los artistas auspiciados por la familia Medici. Esta carta la hizo este hombre con esta sorpresa, ¿no? De encontrarse con un cuerpo que aparentemente pues estaba intacto y que de hecho pues permanecía todavía inmarcesible en el tiempo. Es decir, la mujer tenía inclusive una capa de un aceite, de una grasa que más o menos eran 2 dedos de espesor, pero cuando le quitaron todo eso que tenía encima, se quedaron sorprendidos de la real belleza que tenía la mujer. Incluso se le veían hasta las córneas blancas con los ojos cerrados, los labios, todo estaba bien conformado todavía y como si hubiera tenido apenas un día de haber fallecido. Fue una sorpresa, tanto así que evidentemente, pues bueno, las autoridades llevaron a la mujer a la Palazzo dei Conservatori en Roma para que la expusieran, porque ya en ese entonces el Renacimiento, pues bueno, en esa época la filosofía, el humanismo permeaba y evidentemente este tipo de hallazgos eran, pues bueno, para toda la gente algo importante, ¿no? Entonces expectantes se acercaron al sitio y pues bueno, fue tan importante y la conmoción fue tal que ahí dice aquí, la expectativa fue tal que las autoridades llevaron el hallazgo al Palazzo dei Conservatori para ser expuesta al público y la conmoción fue general entre los citadinos, quienes acudieron en masa cerca a esta doncella. Se dice que en 2 días fue visitada por cerca de 20,000 personas. Imaginen ustedes lo que significó en ese momento, que 20,000 romanos se trasladaran a ese sitio para observar este hallazgo. Y claro, pues esto llamó la atención poderosamente del Papa, el Vaticano, con también la moralina que pues bueno llevaba consigo. Decidieron llevarse a este cuerpo en secreto en la noche, entre las brumas, y se la llevaron a las afueras de la ciudad para sepultarla de nuevo. Y de esta manera nunca se supo más verdadero de ese cuerpo. Pero pues bueno, algo interesante se abría una puerta, porque pues quieran ustedes llamarlo quizás por morbo, la gente se acercó a observar esto y bueno, fue algo impresionante. De alguna manera como que inauguraba este tipo de situaciones entre que la investigación, la curiosidad, el misterio se empezaban a envolver y claro, a partir de ahí pues empezó a desarrollarse en el tiempo pues este gusto por aquello que es hasta prohibido, ¿no? De alguna forma, que tiene que ver con esta situación del turismo negro. Claro, no eran turistas quienes fueron a observar, pero pues bueno, la idea de moverte de tu casa a observar algo
que tenía esta situación o esta condición, pues hizo que la gente, por supuesto, se interesara por estos temas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Un poquito más arriba, por favor. Bien. Bueno, pues algo interesante es mencionar que, claro, eso fue parteaguas, digamos, en el Renacimiento, se empezaron a interesar la gente por cosas, pues hasta ese tiempo desconocidas, por prohibidas, muchas de ellas, ¿no? Al paso de los años, ya ha llegado, por ejemplo, el siglo XVIII, que es el siglo de las luces. Sabemos muy bien que, pues bueno, en el siglo XVII, René Descartes, en Francia, establece su doctrina filosófica, de la cual se derivaría el cartesianismo, que no es otra cosa más que esta filosofía científica, en la que la ciencia, pues bueno, llegaba ahora sí que a mitad del siglo XVII a ser el parteaguas de la humanidad. Con el tiempo, el cartesianismo, pues bueno, fue evolucionando evidentemente para llegar al siglo XVIII, el siglo de las luces. El siglo de las luces en todos los sentidos, del entendimiento, evidentemente, de la razón, y pues al amparo de esta ciencia que se empezaba a gestar, también había otras pseudociencias de alguna manera, porque todavía no se establecían los lineamientos científicos del todo. Pero pues bueno, esto no fue objeto para que gente comenzara a interesarse en temas que iban más allá de lo que era muy palpable, ¿no? Hablando de términos parapsicológicos, pues bueno, aquí vamos a leer un poco lo que refiere esta imagen del magnetismo animal. Posteriormente, y en tiempos modernos, se originaron diferentes doctrinas y disciplinas que a la sombra de la ciencia adquirieron notoriedad, tales como el gusto por el mesmerismo y la nigromancia. Franz Mesmer, este personaje controvertido, era un alemán, introdujo la doctrina que adoptó su apellido en la segunda mitad del siglo XVIII. El mesmerismo no es otra cosa más que el hipnotismo. Si ustedes han escuchado alguna vez esta palabra, tiene que ver justamente con eso, mesmerizado. De hecho, se utiliza como un verbo para hablar de una persona que está como pues ida, en términos, digamos, médicos incluso. Médicos, claro, de tiempos muy atrás, ¿no? Estamos hablando siglo XVIII. Pero con el tiempo, pues bueno, esta disciplina se convirtió en el hipnotismo. Se habla del mesmerismo como del magnetismo animal. En ese entonces, en ese siglo de las luces, como cuento de esta ciencia que estaba en pañales, pues bueno, se pensaba que había un éter en el espacio y que pues las ondas, por ejemplo, la voz, etcétera, y la luz de alguna forma se multiplicaba o bien o se transportaba por medio de este fluido. Entonces, pues no estaban tan errados, porque evidentemente se está hablando de estas ondas electromagnéticas. Hoy en día somos ahora sí que presa de ellas en todos los sentidos, ¿verdad? Estamos en un bombardeo electromagnético todos los días nosotros. Pero para ese entonces se pensaba eso, y esto originó el que este personaje, hablando de este magnetismo animal, pues empezara a hacer estas prácticas en las que a la gente se le invitaba a reuniones. Ahí vemos, por ejemplo, en este grabado, en esta litografía, como a mano izquierda un personaje está pues durmiendo a una cortesana. Esto primero fue, digamos, popular dentro de la corte, en Francia, en la Europa de ese siglo de las luces, y se empezó a volver algo de importancia esto, el tener estas reuniones sociales en donde los mesmeristas pues hacían de lo suyo, evidentemente el dormir a las personas, y claro que esto trajo la controversia, pero también la curiosidad de muchos que no sabían realmente si era verdad o no. De manera que este magnetismo animal, pues bueno, fue del común de la gente, y pronto después de ser parte o partícipe de la corte de los países europeos, luego trascendió a otros niveles, ¿no? Aquí comentamos que se derivó con el tiempo en el hipnotismo y se volvió tan popular que se hacían presentaciones
en carpas de circo y en teatros. En los teatros, esto se volvió famoso, claro, con el paso del tiempo, ya hasta hacia el siglo XIX, a principios. Pues había teatros en donde estas personas se presentaban. Y aquí cito una película que quizás para algunos ya la hayan visto. Si no, pues les invito a que lo hagan. Se llama El Ilusionista. No Los Ilusionistas, que esa es otra película. No, El Ilusionista, que el protagonista es Edward Norton y también Jessica Biel, que es esta alemana, actriz muy guapa. Ambos significan a un personaje que precisamente estaba imbuido de todas estas artes y pues bueno, la mayor parte de la película, no quiero spoilear para la gente que se quiere interesar si no la ha visto, pues que justamente pues había investigadores que trataban de echar abajo lo que este hombre hacía porque decían que era fraude. Claro que hubo este tipo de situaciones en donde había paleros también, gente que no estaba de alguna forma imbuida de esta idea, pues claro está, había gente que decía que eso era una mentira y bueno, siempre se adoptó tintes de fraude en este caso, ¿verdad? Pero había gente, pues bueno, que se dedicaba a esto y bueno, pues esto trascendió en el tiempo. Se dice que los teatros eran abarrotados por la gente que se dejaba hipnotizar. Por curiosidad o morbo se volvieron sumamente populares estas congregaciones multitudinarias de gente que alimentaron las suspicacias de los no creyentes, quienes acusaban de fraudulentos estos espectáculos. De manera que entonces el mesmerismo fue un antecedente de lo que vamos a ver más adelante, que de alguna manera tiene que ver con lo que ahora se maneja dentro del tanaturismo, ¿no? Pasen a la siguiente, por favor. Y a la par también hablaba de otra disciplina que empezó a generarse, esto también a finales del siglo XVIII, pero ya podríamos decir que en el siglo XIX, con la llegada del romanticismo a principios del siglo XIX, evidentemente después de que el neoclásico y todo esto que rigió por mucho tiempo en las academias, en donde había una rigidez en todos los aspectos, surgió esta otra modalidad del romanticismo. El romanticismo abrigó ciertas doctrinas o disciplinas en donde evidentemente se sabía muy bien que el ser humano, pues bueno, puede uno regirse de alguna manera en muchas situaciones, digamos socialmente, económicamente, pero hay cosas que quedan más allá del poder tentar, el poder meter la mano para poder controlar, en pocas palabras, las cosas. Entonces, por eso el romanticismo se cifra mucho en estos poetas malditos, que, pues bueno, abrigó estas doctrinas distintas y sobre todo hacia el oscurantismo. Empezaron a ver gente como Allan Kardec, este personaje que fue un francés que vivió en el siglo XIX y que sentó las bases del espiritismo, inspirado en los nigromantes, los arúspices. Estos personajes que están aquí, en este relieve romano, son los arúspices, quienes eran, pues en tiempos de los griegos, claro, este es un relieve romano, pero habla de los griegos cuando sacaban las vísceras de los animales muertos o los mataban, para que por medio de ellas el hígado, el corazón, etcétera, los ponían en una platea y empezaban ellos a dilucidar, a ver qué les decía y se predecía el futuro por medio de las vísceras de los animales muertos. Algo muy extraño, pero estos sacerdotes así se hacían llamar arúspices. Había también otros que eran los que vivían en el monte Vaticano, en el monte de los vaticinios, pero los arúspices eran ellos, y la gente acudía precisamente a saber un poco de qué iba a suceder. La gente se preguntaba desde tiempos muy remotos, los griegos lo hacían, los romanos también, de manera que entonces esta idea de invocar a los muertos se empezó a generarse, pero ahora ya después invocando a los seres humanos muertos. De manera que entonces estos arúspices, que desde tiempos de Roma se encargaban de adivinar el futuro utilizando las vísceras de animales muertos, con el tiempo los alquimistas medievales se relacionaron con este culto necrofílico, dando lugar a la nigromancia o adivinación por medio de invocaciones espíritas. Kardec, este señor, Allan Kardec, escribió sus tesis en un libro llamado El libro de los espíritus, y se extendió tanto en su tiempo que hubieron muchos adeptos que se habilitaron de mediums para contactar espíritus. Sonado fue que Francisco I. Madero era un ferviente espiritista.
escribiendo su manual espírita, en la que su hermano muerto le dictaba desde el más allá la política a seguir en pos de defenestrar al dictador Porfirio Díaz. Fíjense esta parte de la historia de México. Francisco I. Madero, de alguna forma, apoyado por esta creencia, él estaba convencido absolutamente de que las sesiones espiritistas que él tenía, pues le podían aportar pues algo importante, evidentemente, dentro de su contexto político, como para que alumbrara de aquel hermano muerto. Pues bueno, él hizo pues realmente pues un libro que comentó que, y de hecho fue pues escarnio inclusive para que en la prensa se le criticara, se le hiciera trizas prácticamente, ¿no? Porque mucha gente no creía en eso, pero así como él, había otras personas que sí estaban imbuidas de esta idea, ¿no? De que por medio de los espíritus se podían conocer cosas y hacer hablar a gente que había muerto hacía tiempo, ¿no? Aquí vemos una reunión espírita antigua de este siglo XIX. Bueno, pues están invocando, por supuesto, a una persona que fallece. Y pues empezaron a hacer invenciones. Claro, por ejemplo, la tabla Ouija es una de las que aparecen de repente en estas sesiones espíritas y que todavía hoy en día sigue siendo algo muy popular entre la gente que la juega, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bien. Pues bueno, entonces, estas fueron, digamos, las bases de cómo es que este turismo negro u oscuro comenzó a generarse, porque bueno, todavía en ese entonces eran reuniones prácticamente secretas, pero después la gente decidió hacer otras cosas, por ejemplo, irse a los bosques, irse a los lugares en donde siempre se ha pensado. Claro, los bosques tienen esta situación, ¿no? De que pues entre la naturaleza se perciben ánimas quizás, y son los sitios predilectos para que una sesión de esta naturaleza se lleve a efecto. O bien también, por ejemplo, ahí vemos a un panteón muy famoso del que vamos a estar hablando un poco más adelante. Entonces, dice, estas fueron las bases para que con el tiempo la actividad turística pudiera generar este concepto de turismo negro y adquiriera la importancia que hoy tiene. Luego entonces cabe preguntarnos, ¿qué es lo que mueve a los aficionados al turismo negro? Esto es una pregunta que pues yo les hago a todos ustedes, que claro, ahora están embebiéndose de todas estas disciplinas, sobre todo encerrados en sus casas. Hay esta oportunidad de hacerlo. Y pregúntense entonces qué es lo que ha movido siempre al ser humano. ¿Solamente el morbo, la intriga, la curiosidad? ¿O está acaso sustentado en un real interés histórico? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Un poquito más arriba, por favor. Muy amable, gracias. Bien, ahí, por ejemplo, en esta ilustración, esta fotografía, yo estoy con una investidura aquí que he adoptado desde hace 20 años, un personaje muy querido aquí en Querétaro llamado Marqués. Y pues si se dan cuenta, aquí estamos haciendo, no una reunión espírita, estamos relatando historias en un lugar, en un escampado, en el campo aquí en Cadereyta, aquí en Querétaro. Y pues todos los vemos con lámparas de vela, evidentemente aquí, y se les invita a hacer un momento de reflexión por las ánimas. Sabemos muy bien que al juntar todas estos lúmenes o luces de velas, se hace una sinergia, y es lo que se piensa o se dice, que para poder tener un contacto con las ánimas, pues bueno, la luz de la vela es algo fundamental también en una reunión, por ejemplo, en este caso, pues en un escampado, en un lugar donde en noviembre del año pasado nos presentamos precisamente, y contando historias de esos caminos antiguos, en fin, de alguna manera, como les comentaba, imbuidos de este espíritu del turismo oscuro. Aquí cabe decir que es una opinión personal. Creo que en esta vertiente turística confluyen cada una de estas actitudes o comportamientos, y depende de quien genere la actividad, se le dará más peso a alguno de ellos. Es decir, quien crea los contenidos tendrá la facultad de aportar los fundamentos suficientes para llevar a cabo la actividad en forma satisfactoria, nunca poniendo en riesgo la integridad física o psíquica de las personas. Creo que eso es algo fundamental.
la seriedad con que se aborde la empresa generará esa confianza necesaria para llevar a cabo con éxito la actividad. Sí, este comentario va tendiente precisamente a ustedes, ¿no? Que van a ser turistólogos en un futuro y que de alguna manera, bueno, imbuidos de este racionamiento o razonamiento, pues a toda actividad que ustedes desarrollen que tenga que ver con lo que tengan que hacer, evidentemente hay una gran responsabilidad de nuestra parte como generadores de los conceptos y en ello va el que pues se puedan generar productos que tengan una sustancia, que es algo fundamental, la sustancia, algo sustancioso e importante que a la gente se le deje, por mucho que se haga, que tenga que ver evidentemente con esto del turismo negro, siempre hay que dejarle algo a las personas y por eso hacía remarcar que lo importante es lo que la gente se va a llevar y nunca poner en riesgo la integridad de las personas. Es algo fundamental, evidentemente. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí es en donde, bueno, pues vamos a empezar a aludir algunos de estos sitios famosos y sobre todo ya tendiente un poco, evidentemente, a tocar aquello, ustedes, bueno, la temática es Aguascalientes. Aguascalientes, como sabemos, es una de las ciudades del Bajío mexicano más importantes por muchas razones. El Camino Real de Tierra Adentro, con el paso del tiempo, después de que se comenzó a roturar a partir del siglo XVI, fue tocando puntos de importancia, principalmente mineros. Sabemos muy bien que Zacatecas, por ejemplo, aparece en 1546 el Real de Minas, aparece esta plata por todas partes, y esto dio lugar a que se empezara a generar un camino de Ciudad de México hacia Zacatecas, así se le llamó Camino Real a Zacatecas. Y después cuando se descubre Guanajuato hacia 1554, pues bueno, ya los españoles estaban contentos, habían encontrado la plata que buscaban, ahora había que hacerla llegar al rey y claro, pues el beneficio que el mineral habría de traer. Y estas ciudades que empezaron a fundarse, y entre ellas, por supuesto, Querétaro, la ciudad en donde yo vivo, San Juan del Río, y hacia el norte, pues las que vayamos viendo, claro, Aguascalientes, Celaya, en fin, todas estas, San Luis Potosí en otra vertiente del camino, fueron conformando esto que llegó a ser de vital importancia y que hoy en día, pues bueno, el turismo, hasta antes del COVID, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que ahora que esto se vuelva a su normalidad, volvamos de nueva cuenta hablar de este camino real de tierra adentro que llegaba hasta Estados Unidos, Nuevo México, Santa Fe, más de 3,000 kilómetros de camino y de historia. Y bueno, pues Aguascalientes fue una de estas ciudades que se generó en torno de estos caminos reales. Y bueno, pues Real de Asientos, este pueblo famoso, es un pueblo que incluso antecede a la fundación de Aguascalientes y pues es un sitio que quedó en el tiempo, así con esa arquitectura inmarcesible, con su panteón del que vamos a hablar un poquito. En fin, pues bueno, vamos a estar hablando de estos lugares de fama para poderlo traspolar o extrapolar a otros lugares, otros sitios, como lo que es nuestro país, ¿no? Y vamos a entonces, por ejemplo, hablar un poco de las catacumbas de Santa Domitila, San Calixto y San Sebastián en Roma. Estos lugares dieron sitio a que mucha gente comenzara a visitar estos lugares de sitios lejanos. Y de hecho, los primeros turistas, se podría decir, que se empezaron a generar alrededor del siglo IX, cuando empezaron a caer en cuenta que, por ejemplo, en España se habían encontrado los restos de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, se encontraron en Galicia los restos, y ahí en esa ciudad de Santiago de Compostela, en donde está la catedral famosa que alberga los restos de él, se convirtió en el primer lugar de peregrinaje y uno de los connotados y distinguidos turistas que hizo este recorrido fue Carlomagno, el sacro emperador romano de Occidente, que fue coronado en el año 800 y del que, por supuesto, se derivaron muchas otras cosas de importancia, como, digamos, el reino de España, de alguna forma, en el tiempo en que los reyes católicos tenían a su hija casada con un Habsburgo. Pues bueno, a partir de ahí el Imperio Romano de Occidente se hizo más importante con Carlos V como el gran emperador y bueno, pues imaginen que pues todo esto le dio una relevancia de importancia, España, América y este camino de Santiago, pues bueno, desde entonces, desde Carlomagno se ha transitado. Lo mismo se empezó a hacer
dado que en Jerusalén era imposible prácticamente porque se encontraban los musulmanes ocupando el sitio desde hacía algunos años. Se empezaron a ir los primeros romeros a Roma a visitar las catacumbas de Santa Domitila, San Calixto y San Sebastián. Estas son evidentemente los sitios en donde la gente pues encontraba esta posibilidad de tener contacto con la muerte, los huesos, los osarios, fundamentales evidentemente para hacer esta especie de turismo que se empezó a realizar y que todavía hoy en día sigue siendo un fundamento turístico de importancia. Y esta parte del turismo histórico oscuro, pues trae o ha traído una gran economía a mucha gente en el mundo. Es algo que, pues bueno, está por explotarse en nuestro país. Claro, aquí no tenemos catacumbas, o contadas, ¿verdad? Evidentemente bajo catedrales, por ejemplo, la catacumba de la Catedral de la Ciudad de México. Ahí están los arzobispos y obispos primados, enterrados, y si bien no se puede hacer turismo por dentro, bueno, ahí está curiosidad, y de hecho yo he ido a ese lugar varias veces, pues bueno, es una forma, digamos, de también visitar un lugar de interés. Pasemos a la siguiente para empezar a hablar un poco de los otros sitios, de los otros lugares, porque ya nos queda poco tiempo realmente. Miren, aquí tenemos un listado, vamos a subir un poco más la imagen, un listado de los sitios más importantes, un poquito más todavía, para que se vea completa la lista, por favor. Y bueno, hablando de las catacumbas en México, si nosotros lo ponemos, digamos, en el contexto mexicano, pues bueno, es imprescindible hablar de, por ejemplo, las momias de Guanajuato, que aquí esta es una manifestación, una fotografía antigua, ya no están así expuestas, pero antiguamente se podía caminar. Evidentemente, pues ahí sí el morbo movía mucho a las personas, pero también las historias particulares de las gentes que, pues bueno, empezaron a inventarse o generar evidentemente este interés, ¿no? Por estas momias que hoy en día todavía siguen siendo visitadas. Las de San Ángel también, por ejemplo, estos monjes carmelitas que, pues bueno, fueron encontrados fortuitamente a principios del siglo XX. No son los únicos casos, hay otros lugares también en México de importancia. Y bueno, pues que tiene que ver con esto, ¿no? Con estas personas que quedaron sepultadas y que por una condición natural se mantuvieron, como lo podemos observar. Luego viene, aquí tengo la Isla de las Muñecas en Xochimilco, que también es un sitio que hasta hace poco tiempo se podía visitar incluso hasta de noche. Pero la autoridad decidió que ya no se hicieran estas visitas porque, claro, en la noche pues se perdían las personas. Esto se empezó a hacer ya muy común y pues bueno, encontraban hasta cuestiones ya de desmanes, barbaridades que cometían, y esto decidió la autoridad que ya no se pudiera desembarcar, pero todavía se siguen haciendo estas travesías por medio de trajinera a los diferentes canales de Xochimilco, y en lo particular esa Isla de las Muñecas que es tan interesante, muñecas colgadas, quizá hayan visto fotos como la que está aquí. Esta foto que tenemos aquí es de una de las tantas muñequitas que están colgadas ahí y que claro le dan un aspecto pues terrorífico, espectral. Imaginen esto ya atardeciendo, anocheciendo, bueno, es como para volverse loco, yo creo, ¿verdad? Ahora, bueno, pues también hay que hablar del Panteón Inglés en Real del Monte, en Hidalgo. Por allá había una diapositiva más arriba en donde puse esta imagen. El Panteón Inglés en el Real del Monte, en Hidalgo, es el panteón, digamos, más bonito en el aspecto en que mantiene una fisonomía junto con los árboles, muchas pináceas y por supuesto robles, que le dan esta dimensión inclusive de un trasunto europeo en México. Y es evidente, porque bueno, por eso se llama Panteón Inglés, porque ahí, pues bueno, están enterrados los mineros que llegaron en el siglo XIX aquí a México, y concretamente ahí en ese Real del Monte a explotar las minas que habían sido de alguna manera abandonadas, y con nueva tecnología siguieron ellos trabajando. Claro, había que enterrar a alguien ahí, pues eran ellos, a los mineros. Y hay una tumba muy particular, que es la de Ricardo Bell, de un famoso payaso que hizo reír a Porfirio Díaz, y es la única de las tumbas que no mira hacia Inglaterra, porque bueno, se dice esta historia de que este personaje pues de alguna manera se alejó de Inglaterra porque no le respondió de alguna manera a sus propósitos en un principio. Pero bueno, es parte de estas cosas que se cuentan. De hecho, esos recorridos nocturnos son muy interesantes ahí adentro del Real del Monte.
Hablar de panteones, Montparnasse y Père Lachaise en París, tumbas de gente muy conocida. Aquí en Montparnasse se encuentra, pues bueno, Porfirio Díaz, el famoso dictador mexicano, que por cierto en este año se vence la perpetuidad allá de su tumba y no se sabe qué va a suceder. Si va a haber alguien que levante la mano para sacar los restos de nuestro eh, presidente alguna vez y repatriarlo, no se sabe realmente. ¿Quién sabe qué sucederá? En Père Lachaise se encuentra otro personaje de importancia ahí, Jim Morrison, este músico norteamericano, allí quedó enterrado y bueno, pues ya están hartos de que esté ahí Jim Morrison, la verdad, muchos de los parisinos, porque, pues bueno, imaginen ustedes toda la cantidad de gente que va a visitar esa tumba. En fin, el Panteón de Recoleta en Argentina, en donde se encuentran restos de próceres de importancia argentinos, y claro, pues hablar de Evita Perón, pues es fundamental hacerlo. Ahí se encuentran sus restos, y algo muy controvertido fue que ese cadáver pues fue embalsamado, se lo robaron, lo regresaron, pero en fin, ahí se encuentra todavía y lo puede visitar. Los panteones tienen esta condición, ¿verdad? Sabemos muy bien. Hablando de Guadalajara, el Panteón de Belén, pues bueno, ustedes podrán constatarlo, es un sitio que ha congregado a mucha gente movida por este turismo oscuro y bueno, pues se siguen haciendo recorridos que pienso todavía, no sé si lo están haciendo, pero es de importancia también mencionarlo. El Panteón de San Fernando en Ciudad de México, un hermosísimo panteón, que es como una rotonda de hombres ilustres de alguna manera, con gente connotada como Benito Juárez, ahí enterrada, en los restos de Tomás Mejía, que fue fusilado aquí en Querétaro. Miguel Miramón estuvo enterrado ahí también, pero bueno, su esposa Concha Lombardo decidió llevarse los restos a Puebla, a la Catedral de Puebla. Pero bueno, son de estos atractivos que tienen los panteones, que además de todo son como museos, por la arquitectura, por la muestra, evidentemente arquitectónica tan importante, el contexto, claro está, del sufrimiento de la muerte. Aquí en Querétaro tenemos el Panteón y Museo de la Muerte en San Juan del Río, que es una conceptualización muy interesante porque se le da este contexto de museo, en donde se habla precisamente de la muerte desde tiempos prehispánicos hasta el tiempo en que fue construido, digamos, más o menos siglo XIX. Muy interesante el sitio porque aparte también se hacen muestras y también está abierto al público en temporadas, digamos, vacacionales, etcétera, o fechas memorables. Está el Panteón de Guadalupe de Real Jacintos que les comentaba, ahí en Aguascalientes, que es hermosísimo y es uno de los más antiguos del país. De hecho, se cataloga quizás como el más antiguo desde el siglo XVIII, en donde, pues bueno, hay esta manifestación de estas tumbas bonitas, pero también el contexto del pueblo, el templo de la Virgen de Guadalupe, bueno, que es realmente fabuloso, y uno de los pueblos que son muy dignos de visitarse allá en Aguascalientes, que pues tiene tres pueblos mágicos, por cierto, este es uno de ellos. El Panteón de la Salud en Aguascalientes, que bueno, la gente siempre se han reído un poco de este nombre, muchos de los entendidos, porque pues se habilitó para enterrar a todos aquellos que murieron por epidemias, por la epidemia del Matlazáhuatl que asoló pues bueno, Aguascalientes en el siglo XVI, XVII hasta el XVIII. Entonces, es uno de los sitios que son también muy dignos de ser visitados. Ahora hay que hablar un poco de las prisiones como Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Yo he estado ahí en ese lugar. Creen ustedes que se siente una vibra impresionante por tanto sufrimiento. De por sí el edificio es un edificio muy grande, frío, pero bueno, pues alberga una suerte de historias. Imaginen ustedes cuántas historias se pueden contar de este panteón. Lo mismo la prisión de Alcatraz en San Francisco, California, que hasta hace algunos años, bueno, los años 60 dejó de ser prisión. Ahí estuvo Al Capone, estuvo ahí encerrado él. Y claro, pues un lugar que hoy en día es visitado por muchas personas. ¿Qué decir, por ejemplo, de lugares como la Torre de Londres, en Inglaterra, en donde Ana Bolena se sigue presentando, esta mujer que fue decapitada por Enrique VIII? Hay gente que va directamente a la Torre de Londres a buscar precisamente el fantasma, el espectro de esta mujer desdichada. ¿Qué decir de las mazmorras de Londres, el London Dungeon, o las mazmorras del castillo de Edimburgo, que debajo se encuentran los Edinburgh Dungeon, en donde el famoso Lone Piper, este personaje que es un gaitero solitario, dicen que todavía sigue apareciendo desde que esto pues empezó a generarse como pues, un lugar para
para depositar pues gente muerta, evidentemente, relativa al gobierno, pero con el tiempo estos misteriosos sitios, calabozos, dieron lugar a esta historia que desde el siglo XII aproximadamente se cuenta allá en Edimburgo, que es una ciudad fantasmal. De hecho, pues bueno, para cuando puedan visitarlo es importante hacerlo. Ahora es importante mencionarte que también hay lugares como los santuarios, ¿no? El santuario Tutsi del Memorial de Morambi en Ruanda, que pues bueno, recoge esta historia de sufrimiento en donde mataron una cantidad enorme de personas, todo por la política de los Tutsis famosos, que bueno, pues hasta en cantidad de casi 800,000 personas se puede decir que fueron asesinadas. Y bueno, pues tenemos que hablar de la planta nuclear de Chernobyl, que ya hablamos al principio en Ucrania, que hoy por hoy pues, es uno de los sitios preferidos para poder ser visitados en el mundo con esta índole de este turismo cultural, de alguna forma, oscuro. Los campos de concentración de la Alemania nazi, en de Auschwitz, en Polonia, es uno de los más importantes, y aquí tenemos una fotografía. Curiosamente aquí, en estas letras de hierro, dice, el trabajo los hará libres. Qué paradoja, ¿no? Algo irrisorio, realmente ridículo para lo que aconteció adentro de ese lugar. Es un sitio visitado por muchas personas, pero pues desafortunadamente también a veces la gente por el morbo se toman fotografías en lugares en donde no se deben de tomar fotos, o bien se hacen pues cosas que en realidad no mueven a la reflexión. Eso es algo en donde esa delgada línea se rompe. Es algo que se tiene que fundamentar para que, por supuesto, el turismo oscuro también tenga esta gran importancia. Y pues bueno, el cementerio de Arlington en Estados Unidos, el muro de Berlín, el memorial de Chiang Ek en Phnom Penh en Camboya, el museo en la Ciudad de México de Memoria y Tolerancia, amén de muchos otros más, pues hablan precisamente de estos lugares que son importantes y que, claro, nos pueden dar una idea de lo que podemos realizar aquí en nuestro país. Hablando de Aguascalientes, no nada más ahí, en todo México hay lugares fundamentales de importancia que se pueden explotar turísticamente. Por ejemplo, la fortaleza que está en Veracruz, en Perote, esa fue un campo de concentración inclusive en tiempos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero originalmente fue pues un lugar para defensa del camino real que iba de Ciudad de México a Veracruz, y es una fortaleza maravillosa que está abandonada miserablemente, desafortunadamente. No hay autoridad que haga algo por ella, porque bueno, hasta hace pocos años fue la cárcel, una de las cárceles en Veracruz, y cuando esto se liberó, pues bueno, también liberaron una cantidad enorme de posibilidades para que esto sea una forma, digamos, para poder desarrollar el turismo oscuro del que hemos estado hablando en esta breve plática, que bueno, ya estamos prácticamente por terminar, ¿verdad? Nuestro tiempo, me parece, ya me pasé. Pero bueno, pues es importante ahora dar oportunidad a que hagan alguna pregunta, alguna inquietud, no sé, algún comentario. Sería importante que lo escuchara de sus labios. Y bueno, antes que nada, pues agradezco de nueva cuenta la oportunidad que me dieron de hablar ante todos ustedes. Muchas gracias. El turismo negro, una modalidad solo para valientes. ¿Te animarías a practicarlo? Gracias por compartir con nosotros su conocimiento. A continuación, damos un breve espacio para la sesión de preguntas. Claro, muchas gracias. Buenas tardes. A continuación me permito presentarle algunas de las preguntas que nuestros compañeros nos han hecho. La primera pregunta es, ¿en el tiempo que usted tiene ofreciendo la Noche de Leyendas, ¿ha presentado algún fenómeno paranormal? Sí, sí. De hecho, estamos nosotros ya, ahora sí que imbuidos de todo esto desde el primer momento. Hemos tenido experiencias paranormales increíbles. Les voy a contar una rápidamente. En una casa que conocemos aquí en Querétaro como la Casa de la Zacatecana, nosotros hasta hace poco tiempo entrábamos ahí, a ese lugar. Y este sitio es un lugar que tiene pues bueno, una energía también importante, y de hecho se cuenta una historia tétrica de un asesinato de una mujer, pero también ella se habla de que en la historia está que mató al marido y a un aparentemente amante que tuvo, y los enterró ahí mismo en su casa. Pero bueno, como toda fechoría se paga también igual a veces, y con la muerte, pues a ella le tocó lo mismo, la asesinan,
Entonces, se dice que su espíritu sigue vagando en la casa. No nada más ella, hay otros indicios de otros personajes que llegan a aparecerse. Y en la ocasión que a nosotros nos tocó vivir esto, en un diciembre de hace unos casi 10 años, yo creo, 8 o 9 años, era un diciembre muy frío y llovía en esa noche y el grupo que yo llevaba, que llevamos nosotros, pues estaba muy inquieto por la lluvia, el frío, y de hecho, pues evidentemente lo que sucedió fue que cuando entramos con el grupo, que era reducido, unas 20 personas, nos encontramos con que pues el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Era muy pesado el ambiente en la casa, no sabíamos el por qué. Pero yo no me había enterado, no sabía que un ente se apareció a mi actriz, que en ese momento se presentaba en la casa, a los músicos que estaban en la parte de arriba, porque es una casa de 2 pisos, y pues bueno, a los ayudantes incluso pues los corrió un ente que apareció, que les gritó, que les, no sé, una energía muy extraña sintieron y bajaron corriendo y estaban espantados, parecían una hoja de papel amarillos, y después me vine a enterar de esto. En esa noche, pues bueno, se encendían las luces, se apagaban, realmente una cosa extraordinaria que no nos había pasado. Y después de contar la última historia que era esa, cuando salimos, una fuente que pues normalmente con un switch se prende, solita se encendió sin que nadie la encendiera. Y bueno, pues imaginen, salimos huyendo de la casa en esa noche. La gente se dio cuenta de todo. Tuvimos que platicar afuera pues lo que pasaba en la casa y a los pocos días tuvieron que llevar un sacerdote al museo. Hoy en día es un museo. Entonces, este caso, al igual que otros más, pues podría pasarme toda una hora o más contando lo que nos ha pasado en tanto tiempo. Muchos años de trabajo. Nosotros con el respeto, por supuesto, lo hacemos, todo el respeto del mundo, pero pues no estamos ajenos a que estas energías de repente se presenten. Y bueno, pues es algo que la gente ha palpado, inclusive también los asistentes de alguna manera. Es algo interesante. Buen día. Otra pregunta es, ¿cuáles serían los mejores sitios para hacer turismo negro en México? Pues comentaba, ¿no? De los panteones tienen este ingrediente importante. Aquí hay una situación también fundamental. Quienes quieran hacer este tipo de actividades en un panteón se tiene que pedir los permisos municipales correspondientes, porque sabemos muy bien que normalmente las municipalidades en las ciudades son los que determinan qué política a seguir en los panteones. Entonces, pues bueno, es difícil de esta manera que se tenga algún permiso para poder acceder, porque no hay que dejar de ver que, pues bueno, son sitios en donde se depositan a los muertos para que descansen en paz, ¿no? Luego ha sucedido que la gente entra en muchas personas, que hay disturbios, que se dedican a beber. Ahorita me estoy acordando de una situación que se le presentó a un señor hace años que es algo muy digno de contarse, así muy brevemente. En un pueblo se metió esta persona, el señor Héctor, con sus amigos a jugar póker y a beber vino. Estoy hablando de hace ya bastantes años, yo creo unos 50 años, quizás, o a lo mejor más. Pero en ese pueblo de Alto Tonga, Veracruz, se meten al panteón y estaban jugando en una lápida el póker, bebiendo pues algo de vino, pero en realidad no, pues no estaban haciendo otra cosa más que hacer eso, y sobre todo el sentir la bruma, porque es un pueblo brumoso, la noche, la juventud, bueno, pues imaginen ustedes, ¿no? Todos los ingredientes estaban puestos. Y él se llevó una capa de su hermano militar, que se la abrochaba aquí arriba y la capa, pues bueno, le cubría del frío. Repentinamente empezó a bajar la bruma y empezaron a escuchar, mamá, mamá, se oía así. Entonces decían, ¿qué está pasando? ¿Quién se está acercando? Entonces pensaban que era el vigilante. Y ellos, con las lámparas que llevaban, trataron de echar luz y no vieron nada, pero veían que y escuchaban que se acercaba algo o alguien. Y en ese momento, pues ya presos ya del miedo, salieron corriendo como pudieron. Cuando estaban saliendo del panteón algunos, a él, uno de los compañeros le pisó la capa, se cayó al suelo y se quedó desmayado. Imaginen, todos brincaron menos él. Cuando él de repente despierta, tenía enfrente el hocico de una vaca y le estaba lamiendo la cara. Y pues lo que escucharon como mamá era un mu de una vaca que estaba en ese lugar.
algo chusco inclusive, pero que habla precisamente de esto, ¿no? De estas condiciones que los panteones tienen y de lo que uno debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Por eso decía, esa delgada línea que se puede romper fácilmente, ¿no? El morbo puede llevar a otras cosas, incluso hasta cuestiones necrofílicas, zoofílicas, que tienen que ver hasta con cuestiones sexuales, ya es otra cosa que, bueno, trasciende a lo que, pues bueno, puede ser algo bueno en cuanto a la generación de un concepto turístico exitoso, ¿no? Entonces todo el mundo presume de poder hacer en algún momento dado, y sobre todo ahora con la pandemia, hablando de esto, evidentemente, pues tenemos que pensar, y sobre todo ustedes que les va a tocar también salir de sus carreras y empezar a trabajar, pues generar, ¿no? Productos, y los que estén asociados al turismo, pues bueno, en esta ocasión, pues tienen ustedes esta oportunidad de generar cosas que tengan sustancia, que sean interesantes y que estén de la mano también igual de las autoridades, como les comentaba, ¿no? Porque, pues bueno, clandestinamente se puede hacer, pero pues en realidad uno juega pues algo importante, ¿no? En ello, ¿no? También. Entonces, los panteones son los lugares idóneos, pero también igual los campos, los escampados. Ahí no pude poner una fotografía de una tumba que se encuentra en Amialco, aquí en Querétaro, en un lugar que se llama Laguna de Servín, que es un sitio boscoso, muy espeso, el bosque, y hay una tumba abandonada que dicen la tumba del monje. Esto ha motivado que la gente se acerque al sitio y hagan pues cosas que no deben ser, vandalismos, etcétera. Pero hay gente que se acerca precisamente también a hacer un turismo un poco más serio. Y bueno, pues son lugares idóneos los bosques, ¿no? Como les comentaba, los lugares en donde tradicionalmente siempre se piensa, y esto claro con las creencias muy antiguas, que son lugares en donde se concentran las ánimas. Las antiguas religiones, las primeras, fueron animistas, antes de que empezaran a desarrollarse ideologías mucho más complejas con el paso del tiempo. Entonces, pues era muy fácil que una persona se convirtiera al cristianismo, por ejemplo, o ser musulmán, etcétera, porque sus ideas en un principio eran nada más, digamos, algo que tuviese que ver con el medio ambiente y las deidades que habitan en los alrededores. Y bueno, de ahí surgieron, evidentemente, las ninfas, las náyades, las dríadas, estas deidades etéreas que en el romanticismo se empezaron a escribir acerca de ello. Gustavo Adolfo Becker tiene algunos cuentos, algunas leyendas y narraciones que tienen que ver con esto, precisamente con esta forma de pensar, ¿no? De las ánimas que estaban en el bosque. De manera que los bosques son lugares interesantes, importantes como para poder desarrollar esto. Y también, ¿saben qué? Los lugares de batalla, los sitios donde hubo batallas. Hay lugares en donde todavía se perciben ánimas. Aquí, muy cerca de Querétaro, un lugar que colinda con el Estado de México, se encuentra Calpulalpan, que fue el lugar que marcó, digamos, el parteaguas de los imperialistas, bueno, en ese entonces que eran conservadores. El bando conservador fueron destruidos prácticamente ahí, 1861, y se dice que quedó sembrado de cadáveres el lugar y que solamente los lugareños lo que hicieron fue cavar unas tumbas y pues tapar con tierra. Y pues claro, es evidente que hay hallazgos, se percibe en el lugar, según gente que ha asistido ahí en la noche, bueno, pues estas ánimas que incluso hasta las famosas psicofonías se han grabado. Esa es otra de las actividades también paranormales derivadas de ese turismo oscuro, ¿no? Se pueden grabar voces, algunos videos extraños con luz infrarroja, por ejemplo. En fin, también da pie a que haya todo tipo de fraude, ¿verdad? Los programas en la televisión, que hay muchos de ellos, bueno, no son nada serios, pero de alguna manera, pues, puede hacer esto, ¿no? Con seriedad. Y los lugares, como les digo, lugares de batalla, lugares donde hubo sufrimiento, los campos de concentración, este que les comentaba de la fortaleza de Perote es un lugar increíble, no sé si lo conozcan, pero vayan a verlo, porque está abierto al público. Y, pues bueno, todavía recoge estos espacios que fueron convertidos en cárcel. Y hablando de cárceles, bueno, pues también San Juan de Ulúa, ¿no? Otro lugar de importancia que se puede realizar este tipo de turismo. Entonces hay lugares, muchos en la República, solamente hay que meterse a estudiar de lleno qué aconteció, qué pasó, algo de relevancia, porque también los desastres pues naturales y no naturales, por ejemplo, los aéreos. En Michoacán hubo una vez un accidente aéreo, le tocó ser partícipe un amigo,
que él pues fue mecánico de aviación y al estar trabajando para Mexicana de Aviación, que ya no existe, pues bueno, lo enviaron a él al lugar a donde cayó el avión. A él se le hizo muy fácil, pues bueno, llegar al sitio donde, claro, pues ya estaban ahí muchos cuerpos tirados, muchos objetos. Ya había sido depredado por mucha gente, ¿no? Robos había habido ya, habían pasado 2, 3 días en un lugar inaccesible que solamente los lugareños podían llegar. Y cuando él llega, pues se le hizo muy fácil, siendo mecánico de aviación, tomar una parte del avión, un alerón, el cual se lo llevó a su casa. Pues cometió un error tremendo, porque en su casa empezaron a haber fenómenos paranormales tremendos, tanto así que les fue muy mal en los negocios. Pasados los meses, una persona, un medium que dijo, caramba, te trajiste una pieza en donde el sufrimiento está cifrado con las vibraciones que se quedaron en esa lámina, ese pedazo de lámina. Pues le recomendó que lo dejara en el lugar a donde había caído el avión. Tuvo que regresar para dejarlo y de esta manera, santo remedio, ya no llegó a tener ningún otro problema. Pero bueno, como pueden ver, son cosas que existen porque las energías se mantienen ahí en los sitios, los objetos absorben voces, sufrimientos y por supuesto que es algo que hoy en día pues da pábulo a que la gente pueda explotarlo comercialmente, pero también pues con la forma morbosa, no tan profesional que también llega a sucederse, ¿no? Entonces es algo interesante, no sé si contesté la pregunta, pero bueno, de alguna manera son lugares importantes que se pueden tomar en consideración como para poder desarrollar este tipo de turismo, ¿no? A continuación, hace uso de la palabra la maestra María Isabel Dávila Abundio para hacer la entrega del reconocimiento virtual. Mil gracias. Muy bien. Sin lugar a dudas, perdón, es una vertiente del turismo que sí. Solamente los valientes, la verdad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Hidalgo, ahí en el Panteón Inglés y en la Panteón Inglés. Hacienda San Miguel Regla. Sí. Salieron varios corriendo, me incluyo. Claro. No, pero sí es muy importante esto, ¿no? Quien practique esto, que lo haga con todo el respeto, ¿no? Porque a final de cuentas son espacios donde hubo dolor y sufrimiento en la mayoría de ellos. ¿sí? Y pues lamentablemente a veces la cultura de los turistas pues no es la idónea, ¿no? Y luego hacen cosas pues que no deberían. Nuestra encomienda en todo caso es promover siempre un turismo responsable en todas las áreas. Exactamente, eso es lo fundamental. Así es. Muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad, les decía yo a ellos ya 10 años y no es que poquito más de conocerte. Sí, claro. Y deleitarme cada vez que visitamos el estado y lo que es el producto, tu producto de Noches de Leyenda. Gracias. Siempre ha sido un buen sabor de boca para todos los grupos que llevo. Que sigan los éxitos. Pues gracias por tus palabras, claro. Ahorita estamos guardados todavía, pero bueno, esperemos seguir todavía adelante. 20 años ya. En 20 años no son nada, ¿verdad? Pero bueno, pues muy agradecido estoy de haber recibido la invitación y de que, bueno, espero haya cumplido un poco con la expectativa. Es un tema para hablar por mucho, mucho tiempo, pero bueno, es corto realmente, pero creo que fue sustancioso. Claro, efectivamente, y pues felicidades adelantadas por esos 20 y que sean muchísimos más. Muchas gracias. Sí, claro que sí, gracias. Me permito leer el reconocimiento. La Universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Sayas por su brillante participación en la conferencia titulada Turismo Negro, dentro de las actividades del 31º Congreso Académico UNEDEL y primer Encuentro Internacional 2021 México-Honduras de la Licenciatura en Turismo. Firma nuestra vicerrectora académica, la maestra Janet Robles Morales. Muchas felicidades. No, pues gracias, muchas gracias por la invitación y espero poder seguir participando si ustedes así lo desean. Muchas gracias. A ustedes. Sin duda, estos 3 días han sido muy fructíferos, ya que nos dio la oportunidad de conocer una nueva cultura para nosotros. Refrendamos nuestro orgullo de ser jaliscienses y pudimos viajar de manera virtual a un estado que también es rico en cultura y tradición.
Queremos agradecer a nuestros compañeros de cuarto semestre por representar dignamente a Jalisco a través de la Feria Cultural, a nuestros nuevos amigos de la Universidad Tecnológica de Honduras, a sus maestros que nos llevaron a conocer las maravillas de tan hermoso país. Agradecemos también a nuestros compañeros de octavo semestre, con quienes compartimos este semestre y nuestra carrera, y que durante estas semanas pusimos nuestro empeño para poder ofrecerles temas de interés y de actualidad que complementan nuestra formación académica. A nuestros asistentes que creyeron en este evento y que nos dieron la oportunidad de poner en práctica nuestros conocimientos. A la Universidad de Enrique Díaz de León por permitirnos hacer este tipo de ejercicios y generar en nosotros una experiencia a las puertas de nuestro futuro profesional. Antes de cerrar nuestro evento, es un gusto ceder este espacio a la maestra Amy Palma, directora de Turismo de la Universidad Tecnológica de Honduras, para que nos dirija un mensaje. Adelante, maestra. Maestra, a mí no se le escucha. Pues en lo que usted soluciona su problema técnico, voy a tomarme dos palabras sencillas. Mil gracias. No puedo decir muchas gracias, sino que digo millones de gracias por la oportunidad. Ha sido una experiencia enriquecedora. Me ha permitido revivir mis días universitarios en México. Me ha permitido ver esa fraternidad que la universidad ha inculcado en sus estudiantes, en una carrera apasionada, en una carrera de entrega. Yo siempre he dicho que turismo es una apasionada entrega. Me da mucho gusto haber sido parte de esta experiencia. Agradezco las gestiones de nuestras máximas autoridades que han permitido, han coordinado y han materializado esta experiencia de cooperación. Muchísimas gracias. Espero que ya la máster Amy Palma Flores pueda darnos sus palabras, que yo tomé el tiempo solamente para que ella corrigiera sus problemas técnicos. Manifieste, por favor, máster, nuestro agradecimiento, mi agradecimiento a las máximas autoridades de la Universidad Díaz de León, y que este sea el inicio, que este sea la primera vez, más no la última, y que en un futuro cercano podamos tener la oportunidad de conocernos en vivo, de poder tener ese placer de poderles mostrar nuestro país y poder recíprocamente ir a bailar el jarabe tapatío por allá. Mi corazón, compañeros, ahora sí me escuchan. Sin embargo, el máster Reinaldo ya lo dijo todo. No tenemos otras palabras más que el agradecimiento y decirle que lo llevamos en nuestro corazón. Muchísimas gracias y felicidades a los organizadores y a todos los asistentes. A continuación, cedemos el espacio al director académico de la Universidad Enrique Díaz de León, doctor Jorge Alberto Rubio Moya, quien nos hará el honor de llevar a cabo la clausura oficial de este evento. Muchísimas gracias a todos. Creo que este ejercicio académico, sin lugar a dudas, ha venido a fortalecer
estas diferentes actividades que estas universidades, instituciones educativas hermanas han venido realizando y que ahora con el esfuerzo de los alumnos, de todo el cuerpo académico y por supuesto de las autoridades para que este evento fuera posible, ha venido a coronar estos lazos de hermandad precisamente entre las instituciones y por supuesto entre los representantes del pueblo hondureño y del pueblo mexicano. Sin lugar a dudas, después de ver todos los eventos que realizaron, las conferencias, las ponencias, las mesas de trabajo y el realizar este viaje virtual para que todos los asistentes tengamos un mayor conocimiento y un mayor habilidades que nos servirán para el desarrollo de esta apasionante profesión, como lo comentaba el maestro Reinaldo. Sin lugar a dudas, creo que será un ejercicio que tendríamos que replicar de manera periódica para seguir fortaleciendo estos lazos académicos entre las instituciones. Nos quedamos, además de este beneficio académico, nos quedamos con las relaciones personales, nos quedamos con las relaciones institucionales y de fraternidad para que este tipo de eventos sigan revistiendo el prestigio de ambas universidades. Sin otra cosa más que agradecer desde lo más profundo de nuestro ser el trabajo arduo de todos los participantes y del comité organizador, no me resta más que dar por clausurada este ejercicio académico del 31 Congreso Académico UNEDEL y primer Encuentro Internacional 2021 México-Honduras, siendo las 12:41 hora del centro de México de este día 20 de enero del 2021, damos por concluidas las actividades de dicho congreso. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena y muchas felicidades. Esto fue el 31 Congreso Académico y el primer Encuentro Internacional México-Honduras de la Licenciatura en Turismo 2021. Gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.